Buenos días, profesora. Mi nombre es Mía Astrid Salazar Bravo. ¿Me podría decir su nombre y grado? Bueno, yo soy la doctora Jenny Ana Velázquez, doctora de la Universidad Cayetano Heredia. Soy magíster en psicología y de la salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy licenciada en psicología por la Universidad San Martín de Porres. Soy licenciada en educación, en la especialidad de psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo muchos diplomados, son mis grados académicos o mis títulos. Ok, profesora. Entonces, vamos a comenzar ya con las preguntas. La primera sería, ¿qué es el TDAH? El TDAH es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y según el DSM-5 son patrones de conducta que debe tener un niño o un adolescente y también adulto cuando no ha sido diagnosticado a edad temprana, que se caracteriza por impulsividad, inatención y también hiperactividad, o sea que no hay una conducta hiperactiva, ¿no? Y esas conductas son patrones que se van a presentar, se van a observar en cualquier contexto escolar, familiar y laboral, como vuelvo a decir, porque también hay adultos que no han sido diagnosticados a una edad temprana, ¿no? Entonces es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Okay, que especifica este conjunto de conductas. Okay. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los procesos cognitivos que son afectados por el TDAH? Ya. Dentro de los procesos, ustedes saben que tenemos la red neuronal, ¿sí? La red neuronal nos permite tener actividades ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, en este momento una entrevista, tú y yo, es una actividad ejecutiva. Lo que más se ve afectado es el proceso de atención, el proceso de concentración, el proceso, si está afectado ello, va a estar afectado tu memoria a corto plazo, va a estar afectado en cómo tú vas a procesar la información, cómo vas a formular un pensamiento, porque realmente dentro del proceso cognitivo tú tienes que estar atenta y concentrada y vas a ir formulando pensamientos, elaborando pensamientos internos, ¿sí? Y estos están representados cognitivamente a través de la palabra, el gesto, el dibujo, la imagen. Por lo tanto, se va a ver afectado también el pensamiento, cómo voy a expresar lo que yo estoy pensando, ¿sí? Porque la red neuronal hace que la persona se distraiga ante cualquier estímulo, ¿sí? Y por lo tanto va a estar afectado en actividades ejecutivas, ¿no? Que te permiten, te demandan estos procesos que estamos señalando. Ok, profesora. Y por último, ¿cuáles serían o cómo podríamos hacer o desde qué pautas podríamos intervenir el desarrollo de este trastorno? En primer lugar, la epidemiología, ¿no? Estudios epidemiológicos, prevalencia e incidencia, generalmente no son detectados a una edad temprana, antes de los 7 años de edad, ¿sí? Algunos se confunde como un problema de conducta, como que el niño es inquieto, la niña es inquieta, la niña no obedece, y no sé porque hay necesidad de psicoeducación, ¿sí? Entonces se confunde muchas veces el diagnóstico temprano, oportuno, por este tipo de conductas, ¿sí? Entonces es muy relevante que primero se debe detectar a una edad temprana. Segundo, una vez detectado, se debe de intervenir. ¿Quiénes son los especialistas? Porque esto es multifactorial, multicausal, no es solamente causa genética, causa social, causa educativa, es multicausal. Entonces, una vez que se detecte y se haga un diagnóstico oportuno, se lleve pues la intervención con el especialista, el psicólogo, el psicopedagogo, el neurólogo, el endocrinólogo, porque puede estar afectado algunos aspectos hormonales, ¿sí? Como por ejemplo, o los neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, que hace que la persona esté activa, o por el contrario, hipoactiva, ¿sí? Entonces, una vez que se detecte, tiene que realizarse la intervención oportuna. Ahora, si es un niño que ya está en edad escolar, ¿qué hacemos en la escuela? ¿Cómo nosotros, una vez que tenemos el diagnóstico, cómo hacemos la adecuación curricular? ¿Qué tanto va a aprender el niño?
hasta cuánto debe de aprender, cómo se debe de evaluar. Y eso es lo que nosotros los psicopedagogos hablamos de la adecuación curricular, ¿sí? Cómo también orientamos a la familia, ¿sí? Cómo orientamos a la comunidad. Como futuros psicólogos necesitamos hacer mucha promoción para poder realizar algunas campañas, ¿no? Cómo detectar estos problemas, sobre todo en edad temprana. En la adolescencia es diferente, ¿verdad? De acuerdo a la etapa de desarrollo. Infancia, niñez, adolescencia, los jóvenes todavía tampoco no están en ese proceso de desarrollo en la parte prefrontal, ¿sí? Esta parte de acá, claro, prefrontal, cómo ustedes llevan el curso de psicología cognitiva. Entonces, esta corteza cerebral, ¿no? Hace que la persona pueda regular las emociones, regular esa conducta hiperactiva, ¿no? Pensar en una consecuencia. Todavía el adolescente no ha terminado de desarrollar. Aproximadamente hasta los 21 o 23 años esa corteza ya está desarrollada, por eso que esa conducta del TDAH detectada a tiempo y en el adolescente se confunde, por ejemplo, de repente puede confundirse como un trastorno límite de personalidad, porque no hay un buen diagnóstico. Y no es porque tenga un trastorno límite de personalidad, simplemente porque hay una desregulación en los neurotransmisores, en los neuroquímicos, que hace que esa conducta se exprese en un ambiente determinado. Y por eso que el joven está pues en constante hiperactividad, porque no hay una regulación emocional, ¿no? Entonces ese es otro proceso de intervención también, por ejemplo. Y es diferente el niño, el infante, el adolescente, ¿sí? En etapa adulta, si nunca recibió tratamiento en una persona adulta, vamos a encontrar personas adultas que se distraen, personas adultas que interrumpen una conversación, personas adultas que se asocia otros problemas como la ansiedad, como la depresión y otros problemas, ¿no? Que están asociados también y que nunca se le detectó, nunca asistió a una consulta. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los adolescentes y los jóvenes, pero también en niños, la intervención es desde un punto de vista de las terapias conductuales, ¿sí? Conductuales, claro. Porque es más una operante, la conducta opera, ¿no? La conducta se expresa, tú la puedes medir, la puedes observar, por ejemplo, cuántas veces se para, cuántas veces grita, cuántas veces interrumpe, y todo, una vez que hayas detectado, eso es todo un tratamiento más individualizado, ¿sí? Entonces, cada caso es diferente. No puedes decir a Juan, que es niño, que es infante, a Pedro, que es adolescente, o a María, que es adulto, vamos a tratar iguales, sino la intervención es diferenciada, ¿sí? Entonces, diferenciada. En conclusión, por cada etapa de edad, o sea, infante, adulto y adolescente, se debe individualizar su terapia. Así es, su tratamiento. Estamos hablando porque cada persona es única, ¿sí? Hay pocos estudios donde se ha hecho una intervención en psicoterapia grupal para la caracterización. Entonces, pues, podemos atacar algunos síntomas, ¿no? Pero a veces hay otros problemas asociados, como por ejemplo la baja autoestima, como por ejemplo la ansiedad, como por ejemplo la depresión, que están asociados, que son comorbilidad a este problema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Porque si tenemos un niño que constantemente la maestra está diciendo, siéntate, cierra tu cuaderno, deja de hablar, o se les manda, ¿no? La maestra dice, se portó mal, entonces eso es un reforzado negativo, estás reforzando una conducta negativa, por lo tanto va a generar un autoconcepto negativo, el niño se va a generar posiblemente un autoconcepto negativo. Va a pensar mal de él mismo. Así es, entonces hay que intervenir en forma, por eso decimos, estos problemas, la intervención es integral, ya va a intervenir el psicólogo, va a intervenir un psicólogo especializado. No, una cosa es estudiar psicología y una cosa es especializarse en los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, para que conozcas todas las estrategias y técnicas para la intervención, ¿sí? Individualizada, y yo estoy totalmente de acuerdo con un programa individualizado y de acuerdo a la etapa. Por ejemplo, un adulto que nunca se le diagnosticó, pero tiene estos patrones de conducta que estaba señalando, que interrumpe, que no inicia, no mantiene y no cierra una conversación. No mantiene la atención. ¿No? Que no se
leer, analizar, ¿no? Entonces, su intervención también es diferente que la de un niño, que la de un adolescente, ¿sí? Podemos encontrar dentro de las teorías las que más han funcionado en estos casos de trastorno por déficit de atención y hiperactividad es la terapia conductual, ¿sí? O ahora, de acuerdo a su desarrollo, la historia de las escuelas psicológicas, la teoría cognitiva conductual. Ahora hablamos de terapias de última generación, como por ejemplo en estos casos yo aplicaría mindfulness, aplicaría relajación sistemática, aplicaría el ACT, la terapia de aceptación y compromiso. Entonces son diversas digamos, estrategias desde la psicología, porque si la persona está estudiando, también tengo que saber qué debe aprender el niño, hasta cuánto debe pedir, cómo se debe de evaluar. Porque si es un niño que tiene el trastorno, ojo, no una conducta hiperactiva, sino tiene el trastorno, ¿sí? El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, su red neuronal va a estar así, activa, totalmente activa, o sea, no va a tener esa capacidad para poder regular, ¿no? Porque puede ser problema endocrinológico, social, educativo, psicológico, como hemos dicho, es multifactorial, y ahí hay que hacer la intervención. Para mí, fundamental, hay que hacer un buen diagnóstico. El psicólogo tiene que estar preparado para hacer un buen diagnóstico. De ahí parte del tratamiento. Claro, de ahí haces tu intervención. Y luego también se deben hacer campañas de prevención, campañas de detección en las escuelas, en los centros laborales, para ver cómo está la capacidad de atención y concentración. Hay algunos instrumentos que pueden ser aplicados, pero teniendo, por ejemplo, el DSM-5, el CIE-11, que son los últimos instrumentos para la medición, puedes hacer una lista de conducta, ¿no? Y una entrevista al papá, a la maestra, observar la conducta del niño para ver si es que cuánto mantiene su atención y concentración. Así como eso te permite detectar, también te permite realizar la intervención. Por ejemplo, hay el test de Tuch-Tolle, ¿no? El test de las caras, ¿no? Actividades que van a reestructurar la capacidad que se ve afectado, ¿no? en estos trastornos por déficit de atención y hiperactividad. Su problema de conducta, su problema de atención, su problema de concentración, su memoria a corto plazo, su pensamiento, porque mientras que yo estoy contigo y ya me bloqueé, y ya no sé qué voy a decirte, ¿sí? Entonces me afecta el pensamiento, ¿sí? Entonces tienes que realizar esto, y en algunos casos necesitan fármacos, ¿sí? Algunos sí, psicofármacos, pero definitivamente quien tiene el control y regula ello es el médico, el neurólogo, para niños o para adolescentes o para adultos, para regular, porque se ha hecho un examen previo, ¿sí? Entonces es el ministerio, por ejemplo, aquí en el Perú, el Ministerio de Salud, quien regula qué tipo de medicamentos va a ser necesario en estos niños para regular esa conducta hiperactiva. Y por otro lado también la hipoactividad. Hay conductas, por ejemplo, dentro de las teorías revisadas, ¿no? Hay niñas que, por ejemplo, son hipoactivas, o sea, bajo nivel conductual, pero están inatentas. Ese es uno de los síntomas que se puede observar, signos y síntomas que se observan en una persona con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, en niñas. En niñas, ¿sí? Entonces se confunde, pues, ¿no? Entonces, ¿el trastorno cambia de síntomas por el género? Hay estudios que es más evidente en niñas que en niños, ¿no? Hay estudios que dicen que no hay diferencia en género. Ahora, eso puede ser cultural, ¿sí? Un niño desde edades tempranas se le acepta que salte de la cama, que grite, etcétera, etcétera, etcétera. Una niña le dicen tienes que estar sentada, callada, como una niña, ¿no? Entre comillas, ¿sí? Ahora, sí hay estudios genéticos, por ejemplo, de padres que han sido diagnosticados con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Sí, hay más probabilidad de que el hijo herede,
¿sí? Entonces ustedes como futuros psicólogos en la historia psicopedagógica tienen que preguntar, ¿usted alguna vez tuvo problemas, era inatento, tuvo bajo rendimiento escolar, etc, etc, etc? Entonces ya formulas tu hipótesis que luego la vas a comprobar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las niñas se confunde el trastorno por déficit de atención y hiperactividad con la modalidad hipoactividad, pero están distraídas, están sumamente distraídas, no están atentas, no están concentradas. En el niño es más visible, ¿sí? En el niño es más visible. Eso dicen los estudios. Entonces ustedes también tienen que ir a una escuela, ¿no?, donde observamos más problemas de trastorno por déficit de atención y hiperactividad en niños y niños, ¿sí? En el 2007 el Instituto Nacional Hideo Noguchi hizo un estudio de niñez y adolescencia y ahí señalan, por ejemplo, hay datos que dicen que es más frecuente en niños que en niñas, ¿sí? O sea, es más evidente en niños que en niñas. Hay un estudio reciente, luego de la pandemia, por el Instituto Nacional Hideo Noguchi, también se establece en niños que en niñas, ¿sí? Y este estudio es de 2020, ¿sí? Hay estudios que últimamente que indican que sí, pues hacen referencia más en niños, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en niños que en niñas. Pero pienso de que esto de datos epidemiológicos, o sea, la prevalencia, cuántos permanecen y cuántos casos nuevos hay. No hay un estudio, pues, aquí en el Perú no hay un observatorio que concentre, ¿no? O sea, un solo registro que concentre cuántos casos nuevos, cuántos casos se mantienen, no existe. El Ministerio de Salud detecta acá, el Ministerio de Educación detecta acá, los centros de salud comunitarios detectan por aquí. El CONADIS también ha detectado niños, jóvenes, adultos que tienen ahí es un centro que registra todos los problemas que tienen que ver. Y también hay pequeños datos sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, porque lo dicen, ¿no? Y está dentro de la educación inclusiva o con ciertas, digamos, características que tienen estas personas o estos niños, adolescentes y adultos. Quiero y una última pregunta, perdón. En el caso de las escuelas privadas, ¿cree que también ahí habrá este trastorno? Justo hay un estudio, no recuerdo ahorita por quién, pero que han detectado el trastorno de hiperactividad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Creo que en 2021 en escuelas nacionales, en escuelas privadas de San Juan de Lurigancho, todas las zonas de San Juan de Lurigancho, ¿sí? Entonces ahí han hecho el estudio y entrevistas tanto a los padres de familia como también a los docentes. ¿Okay? Las conclusiones señalan que en las escuelas públicas hay más problemas o más casos de trastornos por déficit de atención e hiperactividad en comparación con las escuelas privadas. No estoy de acuerdo con ese estudio. Pienso de que eso no es, o sea, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad no está categorizado porque tú estás en una escuela pública o estás en una escuela privada. Quizás la explicación estaría en que yo mamá, yo papá, si ya tengo mi hijo que tiene ese diagnóstico, entonces prefiero, ¿no?, a una escuela privada donde van a haber menos niños y van a poder atender a mi hijo. Por ese lado yo podría estar pecando. Por lo tanto, de repente yo opto por llevarlo a una escuela privada. Ahora, la realidad de una escuela pública es triste a veces, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, la maestra puede estar capacitada, pero no tiene los recursos. Tienes un aula donde hay 30, 40 niños. Ahora, la ley de la inclusión también con niños incluidos, ¿sí? Entonces, imagínate un aula donde haya 5 niños con trastorno por déficit de hiperactividad, un niño con síndrome de Down, otro niño con de
repente con trastorno por efecto del espectro autista. O sea, una caracterización que no es que el profesor haya más niños, ¿no? O sea, la ley de la inclusión ha hecho que los niños vayan a estudiar, pero a veces no están capacitados los docentes o no tienen los recursos. O las condiciones de la escuela no son las más adecuadas, porque cuando tenemos un niño, sí, el niño tiene derecho a educarse, correcto, pero su nivel de aprendizaje debe ser diferenciado, debe ser individualizado. ¿Sí? El niño puede estar con otros niños, pero ¿cómo vamos a regular? Por ejemplo, si es un niño que tiene un trastorno y tiene una conducta sumamente hiperactiva, asociada con una conducta de regulación emocional. Entonces, ¿qué hace una maestra cuando el niño, tú estoy enseñando, el niño está empujando, el niño está pateando, el niño está pellizcando? Entonces, eso realmente existe la norma, la ley de la inclusión. Incluso el trastorno por déficit de atención y hiperactividad está incluido en esa ley. Hay escuelas que tienen que recibir sus niños, pero no hay capacitación. No hay recursos también. Entonces, a mí me indigna, desde la pedagogía de la indignación, a mí me indigna porque estos niños, ¿qué hacen? Los maestros también, ¿qué hacen? La infraestructura. O sea, hay muchas cosas que hacer también en el campo educativo. Estoy hablando del campo educativo. Entonces, son niños que de repente sí necesitan de algunos fármacos, pero no solamente el fármaco. Lo exitoso en una intervención va a ser el aspecto farmacológico y el aspecto psicológico, la terapia psicológica. Y más, ¿qué haces tú con el docente? ¿Sí? Entonces necesitamos, yo particularmente enseño el curso de psicología educativa, acá en la universidad, y hay unos contenidos que justamente hay una unidad que se llama niños con habilidades diferentes, o niños diferenciados, no recuerdo, pero tratamos estos casos de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad y los jóvenes tienen que responder a esas necesidades como la elaboración de las guías psicopedagógicas para maestros, para padres de familia, ¿sí? Que necesitamos realmente en las escuelas. Para mí hay mucho que hacer, no solamente se trata de normas, de leyes, de día. El 13 de julio creo que está institucionalizado la celebración del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero eso no nos basta. Nos bastan programas efectivos, ¿no? Ahora con el avance de la tecnología, las TIC, la IA, o sea, de repente tenerlo en cuenta para realizar programas que queden cosas en el tapete, ¿no? Para mí el psicólogo tiene que ser, el psicólogo tiene que conocer, el psicólogo tiene que ser y el psicólogo tiene que ser, sobre todo en el campo de la educación. Es amplio y muchas necesidades que ustedes podrían innovar, ¿sí? Justamente como tú dices, en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. ¿Dónde hay más niños? ¿En lo público o en lo privado? En lo público. ¿Dónde hay más necesidad? En lo público, ¿no? Entonces es un trabajo integrado, o sea, es ver, hay escuelas públicas exitosísimas con estos casos, pero son exitosas. ¿Por qué? Porque es el compromiso que tienen para hacer cambio educativo. Conocen, están capacitados, pero ellos hacen autogestión, ¿no? Hacen esa autogestión. Va a depender mucho de la vocación que tenga la educación profesional, de muchos factores, ¿no? Tampoco yo diría, no sé qué palabra utilizar, pero como que el Estado te debe dar todo. ¿Sí? No simplemente debe hacer un día para eso. No, ese paternalismo que tenemos, o sea, hay mucha gente en la misma comunidad, psicólogo comunitario, vas en la comunidad y haces actividades para detectar estos trastornos por déficit de atención en niños y adolescentes y adultos. Muchas cosas se hacen. Muchas gracias, profesora. A ti, muchísimas gracias.